Bueno, vamos a ver ahora el tema de cadenas cinemáticas. Según la definición de cadena cinemática, veamos que es una sucesión de chapas relacionadas entre sí y vinculadas al suelo por medio de articulaciones fijas, apoyos móviles y empotramiento, o sea, distintos tipos de apoyo. Veamos, por ejemplo, una cadena cinemática de 3 chapas. El problema va a ser la determinación de las reacciones de este tipo de cadenas. Quiere decir que tenemos que ver cómo está en equilibrio la cadena. Tenemos que tener en cuenta cuántos grados de libertad va a tener la cadena. Veamos la figura. Tenemos la chapa S1 fija en el empotramiento A, la chapa 2, la chapa 3 y las articulaciones A1, 2 y A2, 3. Los apoyos B y los apoyos C. Fíjense que el empotramiento acá nos está restringiendo 3 condiciones, 3 grados de libertad. Acá nos está restringiendo 1 grado de libertad y aquí 1 grado de libertad. O sea que 3 más 1, 4 más 1, 5. Veamos de dónde salen estos números de apoyos necesarios. Bueno, comencemos analizando dos chapas aisladas, por ejemplo la chapa S1 y la chapa S2. Si nosotros las vinculamos mediante una articulación, esto va a tener 4 grados de libertad, o sea que la articulación lo que nos hace es restringir el movimiento de una chapa con respecto a la otra, o sea que ahí me está quitando 2 grados de libertad. Fíjense que teníamos 3 más 3, 6, y esta articulación nos va a sacar 2, o sea que vamos a tener 4 grados de libertad que van a tener que ser cancelados con el mismo número de apoyos. Por ejemplo, la chapa S1 la podemos sustentar a la tierra, entonces le colocamos un apoyo fijo que nos quita 2, más un apoyo móvil 3, y nos quedaría uno solo para la chapa S2 que va a poder girar alrededor de la articulación A1, 2. Colocamos la articulación y ahí nos quedaría en equilibrio la chapa. O sea que los 4 grados de libertad cancelados con 4 condiciones de vínculo. Veamos para 3 chapas. Para 3 chapas tenemos S1, S2, S3 articuladas en la articulación A1, 2 y A2, 3. Entonces lo que hacemos es ver cómo se distribuirían los distintos apoyos. La chapa S1 le colocamos un fijo, un móvil, serían 3, a la articulación S2 le colocamos 1 y a esta última le colocamos un apoyo móvil más. Totalizamos ahí, en total 2 más 1, 3 más 1, 4, más el que le colocamos a la chapa S3, 5 condiciones de vínculo. Quiere decir acá que nosotros tenemos que analizar cómo es esta sucesión en la de 2 chapas y en la de 3 chapas. O sea que si ponemos esto en una fórmula, decimos, teníamos para 3 chapas, cuando estaban libres, 3 condiciones por 3 chapas, menos los que nos restringe la articulación, que serían 2 articulaciones, entonces me quedaría 3 por 3, 9, menos 2 por 2, 4, 5 grados de libertad tendría la cadena de 3 chapas. Si lo ponemos en forma analítica, vemos 3 por el número de chapas menos 2 por el número de chapas menos 1, que las articulaciones son una menos que las chapas, desarrollamos esa expresión y me queda igual a n más 2. Quiere decir que la determinación de los grados de libertad de una cadena de n chapas va a ser igual a n más 2. El problema que nosotros tenemos que ver ahora es cómo se van a distribuir los vínculos. ¿Cuántas condiciones tenemos que colocar por chapa para que ésta permanezca en equilibrio? Por ejemplo, vemos acá que tenemos que colocar 4 vínculos. O sea que si colocamos en la chapa S1 2 vínculos, mejor dicho, en el apoyo A 2
condiciones restringidas con el apoyo fijo, en el punto B una condición, me quedaría una sola para la chapa S2. Y ahí, para que la chapa S2 no pueda girar, le colocaremos un apoyo móvil. Si en el caso de que nosotros coloquemos más condiciones de las que necesita el sistema para estar en equilibrio, el sistema va a ser un sistema hiperestático, o sea, un sistema que no lo vamos a poder determinar de esta manera. Y si, por ejemplo, no colocamos nada en la chapa S2, voy a tener un sistema hipostático, menos condiciones de las que necesita. Entonces se va a poder mover. Dejamos acá un minutito y continuamos. Condiciones para cadenas cinemáticas equilibradas. Cada chapa no debe tener más de 3 vínculos ni menos de 3 vínculos. O sea que todas tienen que estar isotáticamente sustentadas. Ninguna de las chapas debe resultar con más vínculos que los grados de libertad en condiciones aisladas. Los vínculos deben estar correctamente distribuidos. No deben tener vínculos aparentes que hagan deformable el sistema. No se deben presentar las articulaciones, hablemos acá de lo que es una articulación ficticia, o sea, una biela con otra biela se corta en un punto, eso va a ser una articulación ficticia. Por ejemplo, acá vemos que en esta chapa sola está sustentada y tiene una biela, otra biela y un móvil, biela con biela forman un apoyo fijo ficticio en M, y de ahí podemos resolver entonces interceptando la dirección de la normal con la resultante R, y desde ahí nos vamos a la intersección de las dos bielas. Y de ahí nos damos, entonces vamos a tener las tres direcciones que vamos a tener que descomponer R para encontrar el equilibrio. O sea, la dirección de la normal y la dirección de las dos bielas. Bien. Veamos ahora cómo hacemos para determinar las reacciones en una cadena de dos chapas. Podemos presentar distintas formas de distribución de los apoyos. Por ejemplo, acá estamos viendo en la figura, esta figura A, que la chapa S1 está sustentada con un fijo, un móvil, y la chapa S2 con un móvil. Fíjense que la articulación A1, 2 sería para la chapa S2 un punto fijo, porque la chapa S1 estaría autosustentada. La chapa S1 no la necesita la chapa S2 para ser sustentada, y le suministra a la chapa S2 en la articulación un apoyo fijo que luego con el móvil me suman los tres que tiene cada una de las chapas. Entonces todas van a tener tres condiciones de vínculo. En la segunda figura vemos que tenemos una chapa que tiene un apoyo fijo en A y la otra chapa un apoyo fijo en B. Y otro caso más sería cuando tengo una chapa que está empotrada y una sola chapa móvil. Esas son las posibilidades de distribución de los apoyos. Vamos viendo cómo hacemos para calcular, o mejor dicho, para calcular cuáles son las reacciones que se van presentando. Veamos el primer caso entonces, donde tenemos la autosustentada y la chapa S2 con un apoyo móvil. Tenemos entonces distintas fuerzas, donde se calculan acá la resultante izquierda, la resultante derecha con estas fuerzas, y comenzamos a ver cómo resolver. Vemos que está sustentada entonces con tres condiciones de equilibrio. La chapa S2 tiene el apoyo, los que tiene que tener, 3, el apoyo fijo de la articulación, y cumplen perfectamente la condición. Entonces, veamos cómo hacemos para determinar, en este caso, la solución gráfica. Comenzamos calculando primero la chapa S2, que es la que se apoya sobre la chapa S1. Entonces, tomamos la resultante derecha, ¿sí? Hacemos la intersección del apoyo móvil con el punto M
desde el punto M nos vamos hasta la articulación y determinamos dos direcciones. La dirección del móvil que ya está determinada, que es la RC, y la dirección que une el punto T con M, entonces ahí voy a tener esta inclinada que tenemos acá. Fíjese entonces que vamos a tener, hacemos el polígono vectorial, y este polígono va a tener que ser un polígono cerrado, donde van a aparecer fuerzas que van a equilibrar a la resultante derecha en la dirección del móvil y en la dirección que aparece en T. Polígono cerrado, y de esa manera determinamos las dos fuerzas. Con esa fuerza determinada, fuerza T, recuerden, va hacia arriba. Cuando nos vamos a la articulación, ¿sí?, tenemos que dar vuelta el efecto de T, porque esa va a ser la fuerza que va a estar actuando sobre la chapa S1. Esa fuerza T la sumamos con la resultante izquierda y voy a obtener la resultante RI total. O sea, si vemos acá en el polígono vectorial, tenemos T que va hacia abajo, la RI que va para abajo, sumamos y nos da la resultante RI total. Esa resultante RI total tiene que ser equilibrada con dos direcciones. Ahí vemos como si fuera una viga simplemente apoyada. Intersectamos la dirección del móvil con la RDI y de ahí nos vamos al punto A y tenemos dos direcciones a equilibrar. Entonces la RDI la equilibramos con la dirección que pasa por B y la dirección que pasa por A. Polígono cerrado, y determinamos el valor de R de B. Fíjense entonces que cómo hacemos el polígono cerrado para obtener R de B, que es la definitiva, R de A definitiva, y ya anteriormente hemos calculado R de C. Algunas veces el apoyo A está constituido por dos apoyos móviles. Entonces, directamente podemos equilibrar esa resultante con la que viene del apoyo móvil, las otras dos apoyos móviles acá, y determinamos la auxiliar de Kuhlmann. Y podemos hacer el método de Kuhlmann. Fíjense que podemos descomponer la RDA que aparece en ese RDA en el punto M aparecería acá, la descomponemos según la horizontal y según la vertical, como hicimos acá. O sea que el apoyo fijo puede estar constituido por dos móviles y ahí descomponemos la RDA obtenida en dos direcciones. Pasemos al tercer caso, porque el segundo de arco triarticulado va a ser un poquito más complicado, más largo. Entonces veamos el tercero, que era un empotramiento con un apoyo móvil a la derecha. Entonces comenzamos resolviendo primero la chapa de la derecha, que es la que necesita la chapa de la izquierda, que se autosustenta. Fíjense que la chapa de la izquierda se autosustenta porque tiene un empotramiento. Directamente tiene concentrado sus tres condiciones de vínculo en un solo punto. En el punto T le suministra un apoyo fijo y desde ahí pueden sustentar a la chapa S2. Entonces, la RD corta la dirección del móvil en un punto y desde ahí se tira hasta el punto T, o sea, la articulación A1-2. De esa manera vamos a tener dos direcciones a descomponer o a equilibrar la RD. RD va a ser equilibrada con la RDB y el valor de T. Esa T pasada luego como acción a la chapa S1, tenemos menos T. Esa menos T la sumamos con la resultante izquierda de la fuerza que tenemos sobre la S1 y me va a dar la resultante de la izquierda. Fíjense que ahora me queda solamente la resultante de la izquierda, RI total. ¿Y quién va a resistir esa fuerza? El apoyo, el empotramiento que tenemos en el punto A. O sea, que en A aparecerá una fuerza igual y de sentido contrario que la RDI. Entonces, esa fuerza igual y contraria con RI van a formar un momento, ¿sí? O sea que el momento
que está actuando va a ser RI por D en sentido horario. En el empotramiento aparecerá un momento antihorario que ahí por el gráfico no se lo ve, pero ahí estaría un momento antihorario que equilibraría el momento que produce RDI. O sea que en el empotramiento nos va a aparecer dos cosas. Una RDI total con signo negativo hacia arriba y un momento en sentido antihorario que está equilibrando el momento activo de RDI total. Fíjense que nosotros podemos plantear esto también analíticamente. Analíticamente podemos plantear o vamos a necesitar 4 ecuaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 incógnitas. Entonces, analíticamente se plantean 3 ecuaciones de la estática más una cuarta con respecto a la articulación a la izquierda o a la derecha de la articulación. O sea que planteamos una sumatoria de fuerzas en sentido horizontal de todas las fuerzas, las acciones y las reacciones, todas horizontales, la sumatoria de fuerzas verticales de todas. Luego nos paramos en un punto, por ejemplo el A, y tomamos momentos de todas las fuerzas activas y reactivas. Luego nos paramos en la articulación y decimos izquierda o derecha. Y ahí vemos qué nos conviene. Y tomamos momento a un lado de la articulación. De esa manera tenemos las 4 ecuaciones para determinar este caso. Bueno, comencemos con el caso 2 que estaba pendiente. Es un arco de 3 articulaciones. ¿Por qué lo llamamos así? Porque el punto A tiene un fijo, el punto B tiene otro fijo y está articulado en el punto A1, 2. O sea que presenta 3 condiciones de apoyo. Fíjense entonces que el sistema hay que ver si el sistema es isostático. O sea, si reúne las condiciones de equilibrio necesarias. Ver si no hay un vínculo aparente en la estructura. Ver si la chapa S1 y S2 poseen los grados de libertad necesarios. Podemos decir también que la chapa, por ejemplo, tenemos acá la estructura, podemos decir que la chapa S1 se comporta como una biela para la chapa S2 y la chapa S2 se comporta como una biela para la chapa S1. Entonces, acá estamos poniendo como si estuviera una biela entre el punto A y la articulación A1, 2. Y en este punto poniendo una biela entre el punto B y la articulación A1, 2. O sea que esto me va a permitir poder suponer cargada la chapa S1, determinar unas fuerzas, cargar la chapa S2 y determinar otras fuerzas. Analicemos si tiene un vínculo aparente. Recordemos que vínculo aparente es cuando podía girar alrededor de la articulación y que el punto fijo, la dirección del apoyo móvil pasaba por el punto fijo. ¿Cuándo se daría ese caso? Cuando los 3 puntos están alineados. La articulación, el apoyo fijo y el otro apoyo fijo están alineados, ahí tenemos vínculo aparente. O sea, tenemos que evitar que estén alineados. Veamos cuál es el procedimiento de resolución. Entonces, como ya les anticipaba, vamos a aplicar el método de superposición de acciones y efectos. Vamos a suponer primero de que la S2 está descargada y la S1 cargada. O sea, vamos a suponer entonces que está la S1 cargada. La S1 cargada significa que la fuerza RI está actuando sobre la chapa S1. Entonces, ¿cómo está sustentada la chapa S1? Con la dirección de la biela que le da la chapa 2, esa dirección de la biela corta en un punto a RDI y de ahí se va hacia el punto fijo. Y van a aparecer dos fuerzas que van a equilibrar a RDI.
R'A y R'B, ¿sí? Luego vamos a suponer descargada la S1 y cargada la S2. Quiere decir que va a estar actuando solamente RD y esta chapa S2, ¿cómo está sustentada? Con una biela A1,2, que si levantamos esa línea va derecho, derecho hasta cortarse con la resultante derecha y desde ahí baja hasta B. Y voy a tener dos fuerzas que aparecen allí, R segunda B y R segunda A. Esas dos fuerzas van a equilibrar a la resultante derecha. Luego vamos a componer las fuerzas parciales, o sea que en R de A, mejor dicho, en el punto A van a aparecer dos fuerzas, la R'A y la R segunda A. Sumamos y tendremos la resultante definitiva. Y en el punto B tendremos la fuerza R'B y la R segunda B sumada a la resultante total. Entonces ahí estamos aplicando el sistema de superposición de acciones y efectos sobre este arco triarticulado. Fíjense que acá hicimos el polígono de fuerzas, donde tenemos la resultante izquierda, la que estoy señalando, y aparece R'B y R'A. Y ahí tengo el polígono que está equilibrando a R izquierda. Y acá abajo, R derecha, que está siendo equilibrado por R segunda A y R segunda B y hace un polígono cerrado. Luego está la composición para obtener cuánto vale la resultante de fuerza, ¿sí? O sea que podríamos sumar las fuerzas y decir cuánto vale la definitiva. O sea, tomar R'B con R segunda B y determinar la R de B definitiva. De la misma manera podemos encontrar cuánto vale R de A. Sumar a R segunda A con R'A, que la tenemos acá, tomamos una paralela y determinamos R'a. Entonces tengo R de A, R de B, que equilibran a R izquierda y a R derecha. Luego, veamos lo siguiente. Veamos la verificación para ver si está bien hecho el procedimiento que hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Prolongamos la recta de acción de R de A hasta que corte la recta de acción de R de izquierda en un punto G. Luego prolongamos la recta de acción de RB hasta que corte la recta de acción de RC en un punto H. Se tiene que verificar que los puntos G, H y la articulación resulten alineados. Veamos eso en el gráfico, cómo se hace. O sea, el punto A, levantamos hasta el punto G. Luego, desde el punto B, determinamos acá hasta el punto H y vemos que G, la articulación y H están alineados. Quiere decir que hemos determinado bien las reacciones. Podríamos decir, tengo el valor de RA determinado, paso corto a la resultante izquierda en este punto, de ahí paso por la articulación, determino H y esta recta me va a estar indicando cuál es la dirección de R de B que tengo que obtener. Si no la obtengo es porque hice mal el procedimiento. Acá está puesto otra cosa más. Está puesta el valor de cómo, o sea, tenemos que verificar de que todo esto se cumpla y estaría cumplido el equilibrio del polígono vectorial en un sistema de dos chapas, un arco triarticulado. Veamos la solución analítica. La solución analítica va a ser similar, ¿sí? Vamos a plantear, veamos cuántas ecuaciones o cuántas incógnitas tenemos primero,
tenemos acá que en el apoyo fijo tengo dos incógnitas, acá tengo dos incógnitas, por lo tanto necesitaré 4 ecuaciones. La sumatoria de momentos, la primera ecuación, sumatoria de proyección horizontales, o sea que voy a tener R de AH menos R de B, es lo que pusimos ahí, menos R de BH más R de A, más la sumatoria de las fuerzas, todas por el coseno de alfa, que están a la izquierda, las fuerzas P que están a la derecha por el coseno de alfa, igual a 0. Entonces, todas las fuerzas proyectadas en horizontal. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en sentido vertical, o sea que tomaremos más R de B más R de AP más R de BB y todas las fuerzas que están actuando a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Y ponemos con su signo las fuerzas P, acá en este caso resultarían negativas iguales a 0. Luego planteamos momentos de todas las fuerzas con respecto al punto A o el punto B. O sea, nos paramos en el punto A y tomamos momentos de todas las fuerzas que tenemos, las activas y las reactivas. Luego nos vamos a la articulación y como si no hubiéramos parado en el punto A, voy a tener de incógnita estas dos reacciones, RBH y RBB. Si nos paramos en la articulación A1,2, elijo esas mismas para que me realicen o se forme un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Veamos algunos ejemplitos de arco triarticulado, ¿sí? O algunas particularidades. Arco triarticulado es simplemente decir, tenemos tres articulaciones, no va a importar cómo es la geometría de la chapa, en este caso es una geometría circular, y tenemos las tres articulaciones, acá el arco está hacia abajo, y aquí fíjense en este ejercicio tengo que dos bielas paralelas, ¿sí? O sea que la articulación M no es una articulación visible, sino que está en el infinito, en este caso, hacia, en este caso, en sentido horizontal. Veamos cómo resolvemos ese último caso A. Tomamos la fuerza de la izquierda R1 y determinemos quién está sustentando a la chapa S1. Está el apoyo fijo y una biela que tiene que estar formado con este apoyo fijo que está en el infinito y el apoyo fijo B. Entonces tomamos una horizontal. Vamos con la horizontal hasta cortar a R1 y de ahí nos vamos al punto A. Y tenemos dos rectas, acá tengo el polígono vectorial, dos rectas donde tenemos que equilibrar a R1. Entonces voy a tener la horizontal que era de la biela que venía de la derecha, la que pasa por el apoyo A y va a ser un polígono cerrado. Del mismo modo, la resultante de la derecha está sobre la chapa S2 o chapa de la derecha, que va a estar sustentada con el fijo y una articulación que viene, bueno, que está en el infinito, pero que forma una biela con el apoyo A. Y la única forma que lleguen a esta dirección de las dos bielas es a través de una horizontal. Esa dirección de la horizontal corta R2 en este punto y desde ahí se va a B. Esas dos direcciones, la horizontal y la inclinada, son las que tengo que equilibrar con R2. Entonces voy a tener la fuerza. Luego encontramos acá, sumamos vectorialmente R' con R segunda A y obtenemos la definitiva. RB va a ser la suma de R'B con R segunda B y voy a tener las reacciones definitivas. Si todos los arcos triarticulados se me resuelven entonces de la misma manera. Voy a tener que, en este caso tengo R1 y R2, 4 incógnitas, 4 ecuaciones, o sea que en la primera voy a tener dos incógnitas horizontales, dos incógnitas verticales. Si nos paramos en el punto B, como RBH pasa por A, voy a tener solamente RBB.
Y después nos ponemos y vemos a la derecha, momento a la derecha. Y voy a tener la RB vertical y RB horizontal. Pero como ya determiné del momento en A la RBB, los reemplazamos acá y podemos despejar RBH. Luego con RBH y RBP las reemplazamos en las otras dos anteriores y podemos despejar los valores horizontal y vertical en el punto A. Estas mismas expresiones, estas ecuaciones, forman un sistema de 4×4 y lo podemos resolver por el sistema de Gauss. Veamos otro ejemplo, el caso de que tengamos un empotramiento y una chapa simplemente sustentada, o sea que la chapa S1 está apoyada en la 2. O sea, primero resolvemos la chapa 1, R1 corta la dirección del móvil en este punto y de donde vamos a M. Encontramos el polígono de fuerzas, encontramos el valor de R de M, esa fuerza que es reacción la damos vuelta y la hacemos actuar como acción. Entonces aparece la menos R de M. Sumamos con la fuerza que tenemos actuando en la chapa S1, en la chapa S2, y tenemos la resultante total. Y ahí aparece una reacción en A que va a ser igual que la RT. RT con R de A van a formar un momento en sentido horario. Y entonces en el punto A aparecerá un momento en sentido antihorario. La reacción que aparece en el punto A es R de A y el momento ME en sentido antihorario. Analíticamente, el mismo problema, tendríamos entonces sumatoria de fuerza en sentido horizontal, fuerza en sentido vertical, una sumatoria de momentos en A y una sumatoria de momentos en M a la derecha. Fíjense que cuando tomamos el momento en el punto A, acá, o mejor dicho, en este punto, vemos que no se va a anular el momento de ME, o sea que va a permanecer el momento cuando planteemos la ecuación. O sea que ahí voy a tener el valor de momento como una incógnita.